Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco Económico. Un resumen de las noticias económicas más importantes acaecidas en esta semana a nivel nacional e internacional. Como siempre, Roberto Monclús y Edmundo Ledesma estamos más que complacidos de compartir con ustedes este compendio de noticias económicas. Tenemos un contenido muy diverso, pero quiero invitar que no se pierdan pues la entrevista muy interesante que vamos a desarrollar con el economista y durante 40 años miembro del Partido de la Liberación Dominicana, a Ivanhoe N.G. Cortiñas. La semana pasada y la antepasada fue un paro, la entrevista que le hicimos a... Sí. Buenos reportes tenemos de audiencia, de sintonía, mejor dicho. Vamos al mambo. Los industriales de Herrera y provincia de Santo Domingo informaron que fueron convocados para la firma del pacto eléctrico este jueves en el Palacio Nacional y adelantaron que no lo rubricarán. Veamos. Entendemos que los llamados consensos a que se arribaron en el pacto no van a resolver el problema eléctrico de este país. Y por lo tanto, como no lo van a resolver, nosotros como asociación y yo como presidente de la asociación y por un mandato del director de esta asociación, decidimos no acudir a firmar el pacto. El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, impugnó la decisión de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo de no suscribir el pacto eléctrico y expresó que las razones que alega el gremio empresarial nunca fueron expuestas de manera formal en las asambleas preplenarias y plenarias. A un costo que supera los 12 millones de pesos, un total de 76 familias de escasos recursos económicos que habitan en diversas comunidades del municipio de Jarabacoa, provincia de La Vega, fueron beneficiadas con el programa de electrificación denominado Navidad con Luz, que implementa la unidad de electrificación rural y suburbana durante todo el mes de diciembre. El éxito tiene una fórmula simple: da lo mejor de ti. Y eso es justamente lo que hacemos en la web, dar lo mejor de cada uno de nosotros, para que todos ustedes puedan recibir un bien tan preciado y necesario como lo es la energía. Una energía que sin lugar a dudas iluminará la ruta de todos ustedes. Muchísimas gracias, doña Telma, y gracias a cada uno de los que aportaron su esfuerzo para que esto hoy sea una realidad, para que este 24 tengamos luz eléctrica compartiendo con nuestra familia. ¡Feliz Navidad! Esta red eléctrica no solo será beneficiosa para nosotros, sino también para las generaciones futuras y para el desarrollo de nuestra comunidad. La Escuela de Economía de la UAS considera que la economía dominicana tiene proyectado continuar con el proceso de ralentización que inició en el 2014 al tiempo de proyectar que en este 2017 finalizará con un crecimiento cercano al 4.85%. El problema de la deuda son los intereses que se cargan al presupuesto de la nación. Ese es, como dicen, el elemento más solvente que pueda tener y hay que darle seguimiento. Cada vez más los intereses con respecto a los ingresos tributarios son cada vez mayores. Para el presupuesto del año 2018, eso representa un 24%. El año pasado representaba un 20%. Eso significa que por cada 100 pesos que el gobierno reciba como ingresos tributarios, 24 pesos lo va a dedicar solo al pago de intereses y comisiones. ¿Y qué tan peligroso puede ser esto? Eso es peligroso porque eso limita el desarrollo y limita la ejecución de políticas públicas. Importantes proyectos que en la República Dominicana se han presupuestado durante todos los años no se han podido ejecutar por falta de recursos. Los precios de los combustibles están por encima de los precios de Centroamérica, oscilando entre un 20 y un 40%, dependiendo del país que se tome de referencia. Y como estamos integrados a ese mercado, evidentemente tenemos muchas dificultades para poder competir. El decano de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Franklin Vázquez, advirtió
que si el gobierno continúa la carrera de préstamos y emisión de deuda que ha llevado hasta ahora, en el mediano plazo el país entrará en un callejón sin salida y oscuro. La deuda sigue siendo un problema fundamental para la economía dominicana y hacia futuro para la sociedad. Estamos pronosticando, y más que pronosticando, estimando que andamos por el 52.4% del PIB, que es definitivamente alto, eso incluyendo el sector financiero. Entonces, algo tenemos que hacer para el 2018 en términos de lo que es el tamaño de la deuda. Y también una cosa fundamental que tocamos en el informe que estamos presentando en el día de hoy es el hecho del cambio en la composición de la deuda. Bien, y continuando con todo el contenido de este marco económico, vamos ahora con el diccionario económico. Y después de la pausa, después vamos a la pausa y luego seguimos con Perfecto, adelante. La inversión extranjera directa se refiere a las apuestas que realizan aquellas empresas que desean internacionalizarse, o sea, expandir el comercio de sus productos o servicios fuera de un territorio nacional. Inversión extranjera indirecta representa un número de préstamos internacionales que realiza un país a otro y recibe asimismo el nombre de inversión de cartera. Desde que se levanta el día, estamos presentes, atentos a cada detalle, a un ejercicio disciplinado, fiel a las normas, prestos a incorporar cada aporte de la tecnología a fin de mantener la modernidad de nuestro sistema de aviación, certificado con la categoría 1 y líder de la región. Practicamos la labor de capacitar, autorizar y supervisar con el mismo nivel de eficiencia, efectividad y control de los países más avanzados. Invertimos esfuerzos extraordinarios, mañana, tarde y noche. Otro día, y seguimos mañana, tarde y noche. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Avanzamos volando. En la segunda sesión ordinaria del Pleno del Consejo Nacional de Competitividad, el presidente Danilo Medina dispuso reducir los plazos para constituir empresas y obtener permisos de registros y construcciones. Durante la reunión, que duró aproximadamente unas 3 horas, el mandatario instruyó a reducir a 3 días los registros para construir una empresa en el país, 60 la obtención de permisos de construcción y 45 la emisión de registros sanitarios. Se trató el tema de permisos de construcción, donde se creó un comité que va a elaborar un plan de trabajo para reducir de manera importantísima los tiempos que actualmente se toma en la República Dominicana emitir un permiso de construcción. Habrá una reducción sustancial por encima del 50% del tiempo actual. A través de la estrategia dominicana competitiva, el mandatario declaró estos 3 puntos de alta prioridad. El tema de tiempos para la constitución de compañías, y el señor presidente de la República dio una instrucción clara de que haya una reducción sustancial del tiempo de constitución de compañías, que actualmente oscila los 16.5 días en promedio según el Doing Business del Banco Mundial. Ahora se va a reducir de una manera sustancial, es decir, se va a reducir para que en un plazo determinado podamos reducir en un 60 o 70% ese tiempo. Las medidas que asume el gobierno mediante la estrategia dominicana competitiva aseguran una mayor cantidad de empleos, facilitan y formalizan el comercio, así como impulsan la productividad y la exportación. Será el 18 de enero del próximo año cuando vuelvan a reunirse en el Palacio Nacional. La Superintendencia de Bancos informó que en los últimos 36 meses de gestión
ha devuelto más de 358 millones de pesos, correspondientes a 7.592 ahorrantes de diferentes entidades de intermediación financiera en proceso de liquidación y disolución, algunos con más de 25 años de espera. Donde liquidamos 82 ahorrantes por un valor de 5.093.000 pesos. Nos sentimos satisfechos en este año 2017, donde completamos 628 ahorrantes por 125 millones de pesos en solo 36 meses. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana iniciaron la capacitación a los responsables de las secciones comerciales, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios del servicio exterior para la promoción comercial y la atracción de inversión extranjera. Bien, ahora vamos con el resumen de noticias económicas internacionales que cada semana nos prepara Indiana Ortega. La Cámara Chilena de la Construcción ha informado que la inversión en construcción cerrará en el 2017 en Chile con una caída de 1,8%. El gerente de estudios de la Organización Empresarial de Chile afirma que en el 2017 supone el tercer año consecutivo en el que la inversión en construcción cerrará con cifras, lo que al igual que en años anteriores se explica por la menor inversión en infraestructura productiva, especialmente en infraestructura productiva privada. El Ejecutivo añadió que en promedio este año el desempleo sectorial fue del 9,8% debido a la escasa renovación de proyectos y la baja actividad inmobiliaria privada, y agregó que para el 2018 se proyecta un desempleo sectorial menor al 9,3%. El gobierno de Uruguay ha anunciado que a partir del próximo 1 de enero de 2018 incrementarán en un 6,5% las tarifas de la telefonía y los servicios de agua potable y saneamiento y en un 3,2% la energía eléctrica. El vicepresidente de Economía y Finanzas de Uruguay reiteró que la energía eléctrica tendrá un incremento en precios corrientes de 3,2%, la mitad del valor de la inflación del 2017, mientras que la telefonía y el agua potable se ajustarán por el valor total de IPC 6,5%. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú ha informado que el intercambio comercial del país latinoamericano superó los 68.000 millones de dólares durante los 10 primeros meses de 2017, un 15,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones peruanas alcanzaron los 35.511 millones de dólares entre enero y octubre, mientras que las importaciones se situaron en los 32.614 millones de dólares, lo que supuso unos incrementos de 22,9% y 8,9% respecto al mismo plazo del año 2016. El representante del gobierno dijo que el crecimiento de Asia no es únicamente a China, país al que se le ha exportado un 40% más, sino también a Tailandia con 122,2%, India con 126,2%, Corea del Sur con 61,7% y Japón 51,8%. ¿Comprobando o sin comprobando? ¿Sabías que esa pregunta es un error? Todas las facturas deben tener comprobando. Lo que debes especificar es si la necesitas para consumidor final o válida para crédito fiscal. Es fácil darse cuenta. Ambas deben decir cuál tipo de comprobante tiene. Con crédito fiscal, si está ligado a tu negocio, y para consumidor final, si es solo una compra personal. Revisa tu factura, que no se queden con el ITEVIS. Para consumidor final, por favor. Revisa tu factura.
Continuamos con Marco Económico en la entrevista de fondo. Nos acompaña Ivanhoe N.G. Cortiñas, una entrevista que apunta a ser interesante porque vamos a hacer un análisis de lo que fue la economía de República Dominicana en este 2017 que casi finaliza a nivel interno y también qué aspectos de la economía internacional pudieron haber afectado nuestro entorno económico y cuáles son las perspectivas que hay de la economía nacional para el 2018, tomando en consideración las variables económicas internacionales. Doctor, ¿cómo está usted? Bueno, muchas gracias por tenerme para cerrar el año 2017. Sentirme muy satisfecho con el trato que me has dado siempre al invitarme a... Este programa de usted. Gracias, gracias. Entonces dice que aquí invitado. Aunque no recibo dividendos. Pero bien, a su disposición, mis dos amigos. Yo empezaría diciéndole, hágame una evaluación así rápida de las principales, digamos, variables macroeconómicas de la economía dominicana en este 2017. A cualquier economista que usted le pregunte sobre el desempeño económico de un país, está obligado al menos a tocar tres variables. Yo emití una nota informativa esta semana evaluando el desempeño económico del 2017 con 11 indicadores. Pero bueno, no creo que el programa alcance para abordar cada uno de esos indicadores, entonces me voy a concentrar solo en las principales variables dentro de esos 11 indicadores. Y lo hice desde el punto de vista de ponderar los aspectos positivos y los aspectos negativos del desempeño económico, lo que yo le he denominado las luces y sombras del desempeño económico del 2017. Y dentro de esas variables económicas importantes, obviamente el PIB, el Producto Interno Bruto, no se queda en un análisis y no debe quedarse en un análisis. Yo puedo indicarle, por ejemplo, que la estimación ajustada del PIB para el año 2017 es de 4.75%, cuando originalmente estuvo en más de 5%, creo que 5.5%. Esa es la proyección. Sí, la proyección, y que luego se reestimó para junio del 2017 y se situó en 4.75%. Según mis cálculos, esta variable estaría cerrando el año 2017 con 4.8%. La CEPAL dice 4.9%, al final no es mucho la diferencia. Yo pienso que aún llegase al 5% sería entonces un nivel de cumplimiento bastante razonable, adecuado, más si se toma en cuenta que la reestimación es de 4.75%. Entonces, desde el punto de vista del balance, a eso podríamos denominarle una luz del desempeño económico. Sin embargo, esa luz también tiene su sombra. ¿Y cuál es la sombra? Bueno, que ese PIB, que estaría creciendo en alrededor de 4.8%, si usted lo compara con lo que ha sido el desempeño económico de los últimos años, digamos el 2014, el PIB creció en 7.6% y en el 2016 creció en 6.6%, es decir, que ha venido descendiendo, al punto que sería el nivel más bajo desde el año 2014 respecto al 2017. De manera que a eso se le puede denominar la ralentización de la economía dominicana. Y esa ralentización podríamos tipificarla como una sombra dentro de lo que es el desempeño económico dominicano. Luego hay otras variables, como por ejemplo la inflación, que en la meta de inflación se sitúa en 4%, más sin embargo la inflación observada o registrada estaría cerrando para diciembre del 2017 acumulada en alrededor de 3.6%, de manera que estaríamos por debajo de la meta, y eso quiere decir entonces que es también parte de las luces de la economía dominicana en cuanto a su desempeño. Pero una sombra de esa misma variable de la inflación sería que la proyección que se hizo en el programa monetario es de 2.8%, y estamos hablando de que si cierra en 3.6% estaría por encima de ese 2.8%. En consecuencia, no solamente es una luz, una sombra respecto a esto que acabo de indicar, sino también que la tasa de inflación en el 2016 fue inferior a la que va a cerrar en el 2017. O sea, hubo un menor crecimiento económico y una inflación un poco más elevada.
todavía como que era razonable porque está por debajo del 4%. Por supuesto, y en el caso del PIB también tiene otro elemento a su favor. Ese crecimiento de 4.8% es un crecimiento inclusivo, es decir, un crecimiento con calidad. ¿Por qué es inclusivo? Porque la tasa de desempleo se estaría ubicando en 12.5% al cierre del 2017, cuando en el 2016 fue de 13.3%, es decir, una reducción de 0.8%, la tasa de desempleo ampliada. O sea, estamos hablando de que ciertamente la política económica del gobierno está logrando crear empleos. Por supuesto. Y bajar, eso es sumamente importante. Definitivamente, especialmente porque lo ha hecho en sectores clave de la economía que son grandes generadores de empleo, como es el sector manufacturero, el sector agropecuario, el sector turismo, que son probablemente están entre los primeros 4 o 5 sectores que generan y absorben empleo en la economía dominicana. Pero cuando comparamos, por ejemplo, Ivanhoe, la tasa de inflación en los regímenes o en las administraciones de Balaguer, que alcanzaban 2 dígitos, siempre rondaba el 10%, tú me corríges si no es así, o 9%, siempre por esa cifra que dije. Entonces el PLD ha controlado la tasa de inflación en sus administraciones. Pero en el análisis que hiciste, que está en tu blog, ivanhoe.com, me gustaría que explicara qué provocó que aumentara ese porcentaje, si la proyección era 2.8 la tasa de inflación acumulada, ¿verdad? ¿Por qué subió a 3 y 3 y tanto? Era 4 la proyección del Banco Central. La meta, porque una la cosa es la se propuso 2.8. Sí. Y vamos por 3.6. Va a noviembre es 3.2, pero yo estimo que estaría cerrando entre 3.5 y 3.6 porque faltaría que complete el mes de diciembre, ¿no? Del año ¿Y qué provocó eso? Mira, yo pienso que el hecho de que haya aumentado por encima del 2016, aunque es un elemento negativo, no lo es desde el punto de vista de que está dentro de la meta de inflación. Y la meta de inflación es una señal de que del 4%, de que cualquier magnitud que registre la tasa de inflación dentro de esa meta es una inflación razonable, una inflación baja, porque eso se asocia a otras variables de la economía, como es la masa monetaria, como es la demanda interna, como es la inflación subyacente, como es la inflación importada, y todos esos elementos interactúan en el nivel de inflación. De manera que, aunque es de 2 puntos, estaría cerrando en más de 3%, y superior al 2016, los elementos causales que pudieran estar asociadas en un momento, bueno, el aumento de los precios del petróleo, usted sabe que en los últimos meses ha venido aumentando, ya se sitúa por encima del 50, de los 55, 56 dólares el precio del barril de petróleo, y también el efecto de los fenómenos naturales, María e Irma, que afectaron en forma importante al sector agropecuario particularmente, y por eso usted ha podido apreciar que rubros importantes de la dieta dominicana, como por ejemplo el plátano, tiene un precio bastante elevado a nivel de detallista, y esos factores yo creo que influyeron o estarían influyendo en la diferencia entre la tasa de inflación del 2017 y la tasa de inflación del 2016. El informe de la UAS y también, si no me equivoco, de INTEC, hablan también de que la ralentización, aparte de las variables exógenas, también se explica porque el gobierno disminuyó bastante el gasto público, quizá tratando de lograr la meta de un 2.3 del déficit fiscal como porcentaje del PIB. Entonces, dice los dos informes hablan de que de manera muy particular la construcción, que es uno de los sectores más dinamizadores de la economía, pues se afectó bastante. Mira, yo no estaría de acuerdo con afirmar o defender que el gasto público ha disminuido en la República Dominicana en el año 2017. Por el contrario, el gasto público dominicano no solamente estaría dentro del marco del presupuesto vigente, sino que con la última modificación presupuestaria que se hizo a propósito del documento que se envió al Congreso de la República y que fue aprobado en el mes de, creo que de noviembre, lo que hace es que al no desmonetizar recursos que originalmente estaban consignados para
transferirse al Banco Central por el tema de la ley de recapitalización, esos recursos, si se hubiesen enviado al Banco Central, desmonetiza recursos. Y aunque sigue siendo un gasto para el gobierno, porque estaba imputado dentro del gasto público del 2017, su efecto en la economía es más expansivo al darle uso en los renglones que ya las autoridades han comunicado respecto a la política fiscal expansiva que en los últimos meses desplegó el gobierno, así como también la desplegó la autoridad monetaria cuando liberalizó recursos del encaje legal y cuando bajó las tasas de política monetaria, que las situó de 5.75 a 5.25, y así otros factores que lo explican. De manera que yo no estoy de acuerdo con afirmar que el gasto público dominicano ha bajado. Lo que sí ha bajado es el gasto de capital. El gasto de capital ha venido perdiendo importancia dentro del gasto público. Y cuando el gasto de capital pierde importancia en el gasto público, entonces sí se constituye en una amenaza al crecimiento económico. Y lo es porque solo el gasto de capital es lo que permite que la inversión sea de tipo reproductiva, ¿no? y al mismo tiempo sostenible, ¿no? Porque a veces usted gasta en un momento determinado, digamos en un año, y tiene un efecto en el momento porque dinamiza la economía. Pero ese gasto no termina siendo sostenible porque al año siguiente usted también termina gastando igual o más, pero eso no genera nuevas riquezas para financiarlo. Vamos a poner un ejemplo ahí, Banjo. No es lo mismo el gasto público en políticas sociales, por ejemplo, de asistencia, que el gasto de capital invertido, por ejemplo, en Punta Catalina, para ponerte un ejemplo, ¿no? Hazme la extrapolación para que un público que no es especializado pueda entender esa diferenciación. Desde el punto de vista social, el gasto social en programas especiales de combate a la pobreza son importantes porque usted está asistiendo a sectores importantes, marginados de la sociedad dominicana, que prácticamente están al margen de todo en la economía y en la sociedad dominicana. Entonces, desde ese punto de vista, el rescate del Estado para suplirlo de sus necesidades básicas a través de un ingreso monetario mínimo es positivo. Ahora, desde el punto de vista reproductivo, solo el gasto de salud y el gasto en educación, usted puede justificarlo de que va a ser reproductivo porque usted está contando con una mano de obra en mejores condiciones de salud y con una mano de obra más calificada. Y pudiéramos hablar de que ese sería un gasto reproductivo. Sí. Ahora, cuando el gasto es solamente para la subsistencia, pues obviamente no es un gasto reproductivo. Y naturalmente, cuando usted lo gasta en obras de inversión, Punta Catalina, o un elevado, o un puente, una carretera, o complejos habitacionales, u obras de esa naturaleza, de infraestructura, pues definitivamente que esas son obras que en el tiempo van generando más riquezas. Porque cuando usted construye, digamos, una carretera, esa carretera, un puente o una planta eléctrica, no solamente genera empleo en el momento, sino que genera una actividad económica permanente, de largo plazo. Y esa actividad económica permanente genera no solamente en forma directa estos beneficios de empleo, sino también que genera beneficios colaterales, es decir, lo que en economía nosotros denominamos la economía externa, que son aquellas economías que se van instalando alrededor de la unidad económica que usted desarrolló, y esos negocios que se instalan en la periferia se denominan economía externa porque a su vez generan empleo y a su vez generan demanda y generan oferta, y por lo tanto se crea toda un enlace, una cadena económica positiva en la economía dominicana. Mira, ya desde la crisis financiera del 2007-2008, ya en estos días fue la quinta ocasión en que la Reserva Federal aumentó la tasa de interés, y hay expectativas de que en el 2018 sigue ese incremento. ¿Eso no va a tener algún tipo de presión inflacionaria en la economía dominicana? Mira, tendrá impacto. Tendrá impacto en la economía dominicana, en primer lugar, en el tema de los instrumentos financieros que estaría colocando la República Dominicana en los mercados de capitales.
de cara al 2018. Porque Tendría que colocar la tasa de interés más alta. Por supuesto, porque la tasa de interés de cualquier país, no solamente el dominicano, siempre se referencia con la tasa de interés de los bonos del Tesoro norteamericano. Y si sube la tasa de interés en los Estados Unidos, pues obviamente la de referencia, la Reserva Federal, pues obviamente también subirán la de los bonos. Y eso genera un mayor costo financiero para la economía dominicana. Eso por un lado. Por otro lado, también es otra amenaza porque hace que capitales que están colocados en nuestros países, especialmente capitales de cartera, inversión de cartera, terminen yéndose del país, de los países como el nuestro hacia los Estados Unidos. Y si a eso usted le agrega también que la reforma tributaria de Trump está haciendo descender la estructura impositiva, especialmente para las corporaciones empresariales, así que también para los ciudadanos comunes de los Estados Unidos, va a terminar convirtiendo a los Estados Unidos como el imán de la economía, porque va a atraer más inversiones hacia ese país, es decir, el retorno de inversión extranjera, para nosotros extranjera, pero para ellos inversión norteamericana, se van a sentir animadas a retornar a los Estados Unidos. Algunos han dicho que países como el nuestro, con ventaja competitiva en salario, pudiera ser un atractivo para que estas inversiones no se vayan. Eso pudiera ser, pero sin embargo, hay que tomar en consideración que también los Estados Unidos ofrecen garantías jurídicas, garantías de fortalecimiento institucional, garantías de un mejor mercado, que naturalmente lo haría más atractivo, ¿no? Pero además también habría que ponderar el impacto de nosotros tener una tasa tributaria de 29% para ese tipo de inversión versus las 21.5% que se aprobó en los Estados Unidos. Habría que hacer el ejercicio financiero y de hacerlo, de seguro que los números darían a favor de la economía norteamericana. Y yo pienso que no solamente para nuestro país, sino para la mayoría de los países de América Latina, tendrá un impacto, no en el corto plazo de decir, bueno, los próximos meses ya los vamos a empezar a sentir aquí en el país, pero sí lo tendrá más tarde que temprano o más temprano que tarde lo tendrá. Por eso la importancia de que las autoridades públicas nuestras, incluso el sector empresarial, estén apercibidos respecto a este tema. Para, en primer lugar, monitoreándolo, y en segundo lugar, empezar a ser creativo en el desarrollo de políticas públicas que puedan ir para darle respuesta a eventuales escenarios para no exponer a la economía a riesgos innecesarios. ¿Y cuál debe ser, Iván, por la maniobra? Porque de verdad que hiciste un desglose interesantísimo sobre los beneficios de un capital, vamos a decir, una inversión extranjera aposentada, aplatanada en República Dominicana con esta tasa tan atractiva. Usaste el concepto creatividad. ¿Qué debemos hacer como autoridades, como sector privado, para entonces retener o diversificar ese capital extranjero que va a emigrar, que se va a ir? Mira, lo primero que tiene que tomar en cuenta el sector empresarial y también las autoridades, yo diría que todos los agentes económicos, en el lado regulatorio, en el lado de los inversionistas, de que principalmente hay que preservar los intereses generales sobre los particulares cuando se trata de desafíos que no son propios de la República Dominicana, sino que vienen como amenaza. Okay. Y para eso yo creo que el mejor escenario es el pacto fiscal. El pacto fiscal que se supondría va a abordar el tema en forma integral de todo lo que tiene que ver con las finanzas públicas dominicanas. Y cuando hablamos de finanzas públicas nos referimos no solamente a la parte impositiva, sino también a la parte de los gastos, pero también a la parte legal que soporta toda la estructura tributaria y toda la estructura del gasto dominicano. Y yo creo que eso, si usted lo enlaza, usted lo empalma con el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo, eso es lo que podría hacer que nosotros como dominicanos nos preparemos para situaciones más difíciles. Siempre enfatizo que es mejor estas cosas hacerlas en momentos de tranquilidad, de estabilidad económica, que en momentos de crisis inminente, sí, turbulencias o situaciones adversas, porque no es lo mismo, ¿no? Prevenir
que tener que afrontar ya cuando el problema lo tenga encima, ¿no? Y pienso que estamos en el momento todavía. Vamos a una pausa y luego creo que es importante que sigamos ampliando sobre este tema porque para mí es lo que República Dominicana no puede seguir dándole largas. Vamos a una pausa y volvemos con ese tema. Podemos. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Bien, seguimos con esta interesante entrevista con el economista Iván G. Cortiñas, que cada vez que lo presento digo que no pierdo mi tiempo diciendo el currículum de él porque no terminó. Estrategia Nacional de Desarrollo, reforma fiscal. En esta semana, tanto INTED como la UAS presentaron un informe y hablan de la deuda externa. Hablan de que de la deuda externa consolidada ronda el 53%, que la economía dominicana ha mantenido un modelo basado en un crecimiento económico que endeuda la economía y que ya el modelo se hace insostenible. Ciertamente, aunque controlada todos los años, tenemos un déficit fiscal, este año se habla de 2.3, 2.7%, y eso va aumentando paulatinamente el porcentaje de la deuda. Parece que ya hay que ponerle un stop a esto. También se ve que cuando el gobierno no invierte en el gasto público, eso tiene un efecto sobre el crecimiento económico, lo que indica que es necesaria la inversión del Estado para mantener la economía creciendo. Entonces, no podemos hablar de disminuir el gasto, sino de tener calidad del gasto, pero que haya igual o más recursos sin la necesidad de que se siga incrementando la deuda. Esa es la reforma fiscal, esa es la Estrategia Nacional de Desarrollo, ese es el pacto económico, el pacto político. ¿Qué hay que hacer? Mira, como egresado de la UAS que soy, de Economía, me siento de verdad complacido con que la Escuela de Economía que dirige mi amigo y colega Siriaco, el profesor Siriaco, esté participando en lo que tiene que ver con la reflexión de estos temas. También otras universidades privadas lo hacen y en forma recurrente incluso, pero la UAS había perdido espacio en eso y lo está retomando. De manera que lo felicito y lo animo a que lo sigan haciendo porque yo creo que aporta. Con respecto a este tema de la deuda, yo pienso que la deuda del 2017 va a cerrar la del sector público no financiero en casi 40%. Estamos hablando de 39.4% para ser tal vez más exacto. Si usted lo compara con con diciembre del 2016, tendríamos un incremento de 2%, porque en el 2016 cerró en 37.4%. Estamos hablando entonces en términos absolutos, de un incremento de alrededor de 2.300 millones de dólares, una cifra importante. Este incremento, como porcentaje del PIB, así que también como un incremento absoluto, si bien es cierto que preocupa y debe seguir preocupando, especialmente porque pueden anidarse el componente de, eventualmente hablando o potencialmente hablando, de una crisis de deuda, pero también hay que este tema de la deuda, del endeudamiento, analizarlo a partir de un enfoque financiero. Y el enfoque financiero del manejo de la deuda pública dominicana debe incorporar un conjunto de indicadores. Por ejemplo,
Si usted analiza la deuda externa dominicana, un indicador financiero que no puede quedarse es el de la liquidez de la economía en términos de su activo financiero internacional. Me refiero a las reservas internacionales netas. Entonces, el indicador que muestra la deuda pública de corto plazo de origen externo versus las reservas internacionales netas, este indicador, en vez de empeorarse, en vez de perder calidad, ha ido mejorando. Hoy día los resultados, si la memoria no me falla, debe andar rondando el 30%, cuando en tiempo pasado se situaba en alrededor del 40% y hasta más. Otro indicador también de origen financiero importante, ya desde el punto de vista de lo que es la liquidez en moneda dominicana, es el que mide el servicio de la deuda pública, ya no solo la externa, sino la externa y la interna, respecto a los ingresos corrientes del gobierno central. Y este indicador también ha mejorado. En tiempos pasados estaba en alrededor del 30%, hoy día debe andar alrededor del 25%. Y eso es bueno. Eso es bueno porque eso va definiendo un mejor perfil en el manejo de la deuda. Y al mismo tiempo evita que sea insostenible en el muy corto plazo. Aunque esto no quiera decir que no debamos tener preocupación por este tema de la deuda. Yo creo que la economía dominicana ha comenzado a dar señales para que seamos lo suficientemente responsables en este tema, para que el financiamiento interno y externo, que no es pecaminoso, no se debe satanizar, porque el financiamiento es bueno, siempre y cuando se haga con la cordura, con la racionalidad financiera que debe hacerse. Y para evitar que eso se desborde, pues obviamente el pacto fiscal forma parte de la respuesta que se debe tener, porque dentro del pacto fiscal un dispositivo que no debe quedarse es el de ponerle un tope al gasto público. Y no un tope en función de lo que crece la economía, sino un tope en función de otras consideraciones que podríamos hacer un programa para abordarlo en forma más detallada. También hay otros indicadores de orden financiero que se podrían abordar, pero tal vez aburriría al público en un programa de televisión como para tratarlo. Pero presenté estos dos como muestra de que el tema de la deuda, del endeudamiento público dominicano, debe ser analizado en forma integral. La mayoría de nosotros los economistas nos concentramos siempre en el indicador de la deuda como porcentaje del PIB. Y es bueno, no es que es malo, es un indicador importante, pero muchas veces se olvida que el PIB mide toda la actividad económica de una nación, pero no siempre el endeudamiento refleja la verdadera magnitud de los beneficios o de los perjuicios que pueda tener sobre la economía. Para 2018, ¿tú crees que ya se hayan puesto los agentes, los actores principales de acuerdo para tener ese pacto fiscal? Yo lo dudo. Fíjense cómo el pacto eléctrico ha presentado ya al final. Lo mandaron para el 2018, ¿no? Sí, escollos que parecería que no estaban, que no se iban a presentar, y a última hora, por lo menos para la opinión pública, han salido a última hora, ¿no? Y casi al punto de firmarse, pues sale el sector de los industriales de Herrera presentando argumentos de por qué no lo firman. ¿Hay argumentos válidos o es como dicen por ahí, deseo de JLP? No, mira, a mí nunca me gusta descartar los argumentos que presentan los demás, porque tampoco quiero que me descarten los míos así en forma olímpica. Yo pienso que siempre hay algo de razón en quienes opinan, y no lo digo por simulación, lo digo porque es de convicción. Yo nunca descartaría en una mesa de conversación, de diálogo, de que primero la verdad mía no es infalible, pero tampoco la del otro es infalible. Y como no lo es, porque no somos ni siquiera semidioses, somos simples mortales, pues hay que ponderarlo en forma mesurada. Sí, pero me gustaría, para llenar pues el ego de la pregunta que te hice, ¿cuál es el impedimento, si pudiera enumerar uno solo, que 2018 no será el año del pacto fiscal?
Bueno, porque las autoridades primero han vinculado el pacto fiscal a la firma del pacto eléctrico. En primer lugar, y si el pacto eléctrico no ha concluido, pues no se puede ni siquiera pensar que se va a acariciar la idea de lanzar el tema del pacto fiscal. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el pacto fiscal sería un pacto mucho más ambicioso, porque incorpora, no es sectorial, es multisectorial. Y al ser multisectorial, los actores son tiene que ver con amplísimos. Tiene que ver con los tributos, también tiene que ver con el gasto público, tiene que ver con las instituciones. Perfecto. Y todos los agentes económicos. Tiene que ver con la calidad de las instituciones del Estado. Y del control. Están anquilosadas. Y del control. Yo quisiera que me permitieran, ya que hablamos de pacto o de pactos, en lo que se queda pendiente la aprobación del fiscal, los argumentos y respeto ahí la posición de Ivanhoe, que no se puede uno descartar los argumentos del contrario o no del contrario de los demás de forma olímpica, de manera deportiva. Pero lo que se argumenta, Ivanhoe, no es nuevo. Que las sedes tienen pérdidas técnicas, eso lo sabe el hijo mío que no estudia economía. Papi, pero eso siempre se ha dicho, las EDES. ¿Qué más? O sea, el paquete de argumentos, yo lo estoy... En los últimos 25 años de ejercicio periodístico, eso siempre ha estado en el sector eléctrico. ¿Cuál es la novedad, Ivanhoe? No hay ninguna, no vi ninguna. Bueno, yo no soy el más llamado a presentar esas novedades porque no soy actor de ese pacto, pero lo que ha salido públicamente sí creo que hay algunas novedades, porque una de las objeciones, una de ellas, según tengo entendido, tiene que ver con el tema de la distribución a los agentes de cobro, que estarían como priorizando en sectores privilegiados de las principales ciudades del país, y en perjuicio tal vez de otros actores que estarían dejándoselo para los sectores más marginados, y obviamente no es lo mismo cobrar por decir algo, en Gascoy, que en Katanga. Que en Katanga. O en Vietnam. Exactamente, o sea, no es lo mismo. Entonces, elementos como eso creo que son incidentales en este tema y deben ser atendidos. ¿Y favorece tú otra vez la participación del sector privado? O sea, que las sedes pasaran, porque hay un tufo por ahí que parecería, ¿no?, que Catalina pasará al sector privado. Ahora tiene un marco jurídico interesante, la ley de financiación. Mira, la Constitución de la República, no yo, la Constitución de la República es la que establece que el sistema económico dominicano está fundamentado en la iniciativa privada. Sí. Y si es la Constitución de la República la que el país se ha dado y que está vigente, ya no en el componente político, sino en el componente económico, pues obviamente los actores principales deben ser los agentes económicos privados. Y el Estado solamente debe preservársele ese derecho y hasta conveniencia, si se quiere, en situaciones especiales. Situaciones especiales en las que, en primer lugar, pudiera ser que el sector privado no esté interesado en invertir, por las razones que entienda. O bien que haya un carácter muy monopólico en la producción de un sector determinado y el Estado entiende que haya que romper. Hay un mercado oligopólico aquí que entendemos que le ha hecho mucho daño. Sí, todo lo que es monopólico y cerca de lo monopólico, el oligopólico no o el duopólico es dañino. Entonces, si hay rasgos, elementos tangibles de monopolio o de monopolización, es una violación a la Constitución. O falta de supervisión. Lo que pasa es que la Constitución se refiere a que, vamos a decir, a no promover el monopolio, partiendo de que otros quieran incursionar y no lo dejen, y que entonces le estén reservando derechos, vamos a decir, privilegiados a un determinado agente o sector económico. A eso que se refiere lo del monopolio. Pero si nadie quiere invertir en algo y hay que invertir y solamente aparece uno, o sea el Estado, o sea el sector privado, un empresario del sector privado, pues ahí está bien. Hay algunos, digamos, usted sabe más que yo de esto, diferentes tipos de escuela económica, y digamos las que son progresistas, por decirlo así, entienden que hay sectores que son estratégicos, que son fundamentales y que no se pueden dejar al juego del mercado, porque por ejemplo el agua, la salud, la energía eléctrica, la seguridad, son temas como
fundamentales que no se puede estar inventando mucho. Entonces, aparentemente, el sector privado ha mostrado no ser, digamos, tan patriota como para tú dejarle a él que se encargue sin ningún tipo, así al libre mercado del tema de la energía eléctrica. Mira, porque hemos sufrido con eso. Amparado en una tal vez explicación ecléctica en teoría económica, yo podría responderte de la siguiente manera, o te voy a responder de la siguiente manera, aunque quisiese estar de acuerdo con lo que dices. Cuba, solamente hay un productor de energía, que es el gobierno cubano, en un sistema diferente al nuestro, que no es de economía de mercado. Allá se va la luz en forma mayoritariamente superior a la nuestra. Entonces, el cliché de que, del que algunos argumentan de que sectores estratégicos no deben estar en manos privadas, por todo lo que usted acaba de indicar, no necesariamente encuentra evidencia cuando está en manos del Estado. Entonces, yo creo que sí, yo creo que eso está repartido. Yo pienso que es mejor dejárselo a lo que más convenga. Si conviene una acción mixta, combinada, del Estado y del sector privado, pues bienvenido. Si solo conviene que sea el sector privado que lo haga en forma rentable y competitiva, pues también. Si al sector privado no le interesa, por la razón que entienda, porque no está obligado a hacerlo, pues el Estado está en la obligación de hacerlo, porque estamos hablando de un sector estratégico. Y en la República Dominicana, Ivonjo, estratégicamente o racionalmente, ¿no sería importante que siga el Estado dominando lo que es la industria eléctrica, su generación? ¿Hay participación del sector privado? No, yo apostaría mejor a privilegiar a que sean los agentes económicos privados que intervengan no solamente en el sector eléctrico, en todo. El Estado debe estar para suplir deficiencias del sector privado, ausencias del sector privado y fundamentalmente su capacidad regulatoria. Así lo dice la Constitución de la República. La Constitución Dominicana, yo he hecho un trabajo sobre eso que va a estar incorporado en mi tercer libro que estoy haciendo, en la que he analizado el contenido económico de la Constitución Dominicana. Aquí siempre nos dedicamos a analizar el contenido político de la Constitución Dominicana. Sí. Y qué bueno, pero sé que trae más pasión. Un ingrediente que apasiona, sí, que seduce, que es modificación para el artículo de la reelección presidencial. Sí, no, y para otros componentes, y bueno, no se dan cuenta mucha gente el salto cualitativo enorme, extraordinario que ha tenido la Constitución Dominicana respecto a muchas cosas, entre ellos lo del contenido económico. La del 10 tiene mucho de eso. Sí, la del 10 y la del 15. La del 10 y la del 15. La única diferencia es una. Se acabó el tiempo. En 2 minutos, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene para el 2018 de la economía dominicana? Bueno, en primer lugar, la economía va a seguir creciendo por encima del crecimiento vegetativo de la población. La economía estaría creciendo cercano, un poquito por encima a lo que es el crecimiento potencial de la economía. El crecimiento potencial de la economía debe rondar cerca del 5% y probablemente la economía crezca un poco más para el 2018. Este crecimiento creo que va a estar acompañado de estabilidad de precios, de los 3 precios de la economía, de la estabilidad cambiaria, de la estabilidad de la tasa de interés y la estabilidad en la tasa de inflación. Y eso es muy importante y las señales están bien claras ahí. En primer lugar, porque los precedentes en estos aspectos se han venido cumpliendo y son positivos, pues no hay por qué dudar que en el 2018 no lo sea así. Sin embargo, también hay elementos que hay que monitorear como elementos de preocupación. La reforma tributaria de Trump, yo creo que ya lo abordamos, es un aspecto que no se puede ignorar. Y tampoco se debe ignorar, aunque la República Dominicana no forme parte importante de eso, el tema de las criptomonedas. Porque esto pudiera explotar como burbuja que es el tema del Bitcoin y traer metástasis en otros sectores y en otros productos financieros de la economía mundial y crear un ambiente inestable en la comunidad. El Estado da un lío con eso.
¿Perdón? En Estados Unidos se vuelve un lío con eso. Y en muchos otros ¿Y sitios. cuál es el país más duro en el Bitcoin? Se acabó el tiempo. Lo dejamos para el año que viene. Haremos otro programa. Vamos a traer al teacher, a Tiriaco, que tiene una posición diferente. Okay, perfecto. Señores, finaliza Marco Económicos. Excelente, como siempre. La participación de Iván ONG Cortiñas será la próxima semana cuando nuevamente estaremos con ustedes. Hasta entonces.